Hola, estamos platicando con el profesor Javier, que ahora llega ahí a su sitio. Y bueno, pues primero saludar al profe, ¿no? Sí, ¿Cómo está, profe? Y bueno, preguntarle sobre qué es lo que nos presenta ahora, sobre un módulo pedagógico multimedia, puede ser lo que nos hablaba usted hace rato que lo queríamos localizar. Un saludo desde acá. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Sí, pues que nos contara sobre su proyecto que está haciendo ahora con la Fundación Universitaria Los Libertadores, un módulo pedagógico, nos contó. Bueno, sí, lo que venimos a contarles esta vez, yo soy Javier Ávila, Prof. Javier. es un proyecto que estamos lanzando ahora Sí, con la Fundación Universitaria Los Libertadores de Ya. Bogotá, Colombia, sí, en donde, pues más o menos queremos plantear, bueno, no, más o menos no, planteamos la idea del régimen escópico. ¿Ok? sí. Entonces, pues es un módulo pedagógico multimedia que estamos presentando y entonces voy a explicar más o menos lo que es, pero bueno, pues me gustaría más bien que por allá ustedes me dijeran las dudas que les surge y más o menos lo vamos desarrollando. Entonces, bueno, pues no sé qué es lo que tuvieran en cuenta. Pues sobre todo la parte que nos explicara más a detalle qué es el pensamiento visual contemporáneo. Entendemos por lo que nos había comentado alguna vez que el objeto era la visualidad y usted lo abordaba la Ok, complejidad. sí, Eso, sí. bueno, ¿qué es esto de pensamiento visual contemporáneo o visualidad? Yo empezaría diciendo que es lo ligaría con la idea de la complejidad y lo que yo llamé los tiempos complejos. Los tiempos complejos es una nueva dinámica de la realidad en donde hay una diferenciación, por no decir que un giro, sobre los tiempos modernos. Los tiempos complejos tienen que ver con el dar cuenta de nuevos niveles de la realidad. En este sentido surge la idea de que la realidad es una producción histórico-social y más específicamente es una producción de un régimen escópico. Esto del régimen escópico lo rastreamos desde la biopolítica, sobre todo de Michel Foucault, que nos dice sobre que hay una gestión de las percepciones, hay una gestión histórica de la percepción en donde se juega una violencia muy sofisticada, muy refinada, que no alcanza a ser percibida por la misma conciencia, puesto que está puesta en el cuerpo y en la percepción. ¿Okay? Entonces, este mismo nivel tan sofisticado de control que se juega en el plano de los imaginarios, o sea, en el plano de las huellas mnémicas, de las imágenes que tiene ese sujeto sobre sí mismo, digamos, en el movimiento de sus propios sueños y obviamente pues de la estructuración que se puede hacer de una percepción, es donde se juega, ¿no? Y en este sentido también no solo es este nivel de régimen escópico, sino que a la par emerge nuevo tipo de resistencias. Entonces habrá que desprender o crear nuevas categorías, puesto que las que teníamos, las modernas, pues tienen muchas limitaciones que no nos sirven, no nos favorecen para estos nuevos ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno, pues por ahí va esta idea de la gestión de la percepción mediante un régimen escópico y también la idea de la emergencia de multiversos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, estaríamos pensando en multiversiones de la realidad, es decir, una posibilidad donde la realidad ya no es una sola cosa, ya no es, digamos, lineal, sino que hay varias realidades jugándose, ¿ok? Entonces, bueno, eso pues sería esta nueva dinámica de los tiempos complejos. Muy bien, profe.
Y bueno, para tener más claro cómo se puede enfrentar esto la complejidad, ¿no? Por una de las críticas que es algo muy abstracto, muy ambiguo y de pronto pura palabrería, hasta casi se ha escuchado eso. ¿Cómo usted enfrenta la complejidad? Ok, ¿cómo poder analizar esto? Esto tiene que ver con la idea de la sociogenética. Sí, la sociogenética es un producto de la epistemología de Jean Piaget, Rolando García y toda esta escuela constructivista del siglo XX, en donde bueno, pues se va cuestionando la idea de una realidad única, ¿no? En este sentido de una realidad por descubrir, una realidad pues esencialista, en donde se partiría de la idea de que la realidad es una construcción social. Entonces, ¿cómo construcción social? Pues en el sentido de que nos damos cuenta que no hay una verdad por descubrir una verdad detrás de las cosas o esencias de las cosas. O sea, un método científico que antes buscaba conocer la cosa en su pureza o en su naturaleza, y por el contrario, con la construcción social nos damos cuenta pues que son formas de ver el mundo históricas y que van girando y van cambiando dependiendo de las rupturas, ya no tanto de los avances sobre la misma verdad, sino las rupturas con la verdad es lo que posibilita nuevas dinámicas. Y entonces la complejidad son estas muchas dinámicas pudiendo interactuar, pudiendo conectarse desde distintos lugares y logrando ampliar la percepción, en este sentido sacarla de una gestión meramente biopolítica que es moderna, lineal, productiva, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos tiene que ver con eso. Entonces la sociogenética es lograr poder ver esta conexión que hay desde el mismo cuerpo del ser humano, desde que es un bebé, cómo va coordinando y estructurando esa realidad que pareciera que es dada o que es esencial, pero que en realidad es una construcción compleja, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la interacción con el régimen escópico o con los discursos históricos, entonces es como ese cuerpo se va coordinando en función de esos sistemas y cómo sucede esta dinámica, que es de una forma compleja y emergente. En el sentido, las emergencias las pensamos desde una idea discontinua y una idea irregular o incoordinada, es decir, fragmentada y enigmática, o digamos en constante reconstrucción. Entonces, bueno, pues el sistema complejo, desde la sociogenética, lo comprometeríamos con la idea de visibilizar. Por eso el pensamiento visual contemporáneo ligado con la idea de la visibilidad, con cómo se hace ver, con cómo se percibe la realidad, ¿no? O sea, no cómo se ve con los ojos, sino cómo se percibe desde una construcción. Entonces, bueno, sí. En ese sentido, diríamos que esta visibilidad de los sistemas complejos tiene que ver con conectar planos, ¿sí? Es decir, sistemas de conocimiento desconectados, conectarlos de una forma pues discontinua. Tiene que ver que en esta misma conexión se invente la realidad, se creen formas de ver la realidad, y para poder hacer estas conexiones necesitamos un planteamiento transdisciplinario que a su vez pueda incluir en esta transdisciplina elementos complejos como la espiritualidad, por ejemplo, pero en nuestro caso en particular tiene que ver con la ficción, es decir, entender que todo régimen escópico inventa una forma de ver el mundo, pero es una invención, es decir, no es necesariamente la única ni la necesaria. Entonces, en ese sentido, una transdisciplina comprometida con la ficción se compromete con varios sistemas de conocimiento, pensemos arte, filosofía, ciencia, religión, sentido común, tal como el cine nos permite hacer. El cine es un ejemplo acabado y muy moderno de esta complejidad como lo estamos pensando a partir de Gilles Deleuze. Entonces, bueno, pues por ahí tendría que ver esta idea de poder sistematizar nuevos o ver, visibilizar nuevos niveles. Ok. Y bueno, algo de lo interesante que nos comentaba era que analizan ustedes en este proyecto qué sigue después de la complejidad. Bueno. Eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa luego de la construcción?
Lo de la construcción es lo que nosotros vemos, ¿no? Que ya tendríamos, digamos, tres grandes posibilidades. La idea de la preformatividad, la idea de la regulación y la idea de las emergencias. La preformatividad es decir que hay unos esquemas previos que son los que es una suerte de programación que por más retroalimentada y digamos actualizada, depende de esos sistemas previos para poder funcionar. Por otro lado, la idea de la construcción quiere decir que siempre hay una idea de regulación, es decir, el sistema se va regulando y va siendo acumulativo y progresivo. Y la idea de las emergencias, por nuestro lado, rompe con esa idea y apuesta por la discontinuidad y por la interdefinibilidad de los sistemas complejos. Entonces, en ese sentido, planteamos una idea de una autopoiesis versus un rizoma. La autopoiesis es la idea constructivista, constructivista de la preformatividad y también de la construcción de la autorregulación. Un sistema que supone que se autorregula biológicamente de sí mismo, entonces ya se está naturalizando por la idea de que eso de la regulación y de lo sustentable y de hacernos más económicos y más eficientes, ¿no? Más un conocimiento progresivo y acumulativo, son ideas biopolíticas. Entonces diríamos que antes de que sea algo biológico, lo de la autopoiesis es algo histórico y es biopolítico. O sea, la autopoiesis es un concepto engendrado por la biopolítica y necesario para una epistemología desde la biopolítica. Por el contrario, los sistemas complejos, la epistemología de las emergencias, nos permite pensar no en términos de autopoiesis, sino en términos de rizoma. Es decir, en términos de trayecto, de ida y vuelta, no nada más de llegada, sino de regreso al comienzo, de retorno. También está la idea de la pérdida, que no es nada más ganar, sino para llegar no solo se ganan cosas, sino también se pierden cosas. O sea, la idea de un despojo, de una idea de pérdida pérdida de peso que vaya permitiendo girar de una forma cada vez más diferente. Tenemos la idea de la reversibilidad en este sentido, ¿no? Poder ir y venir, y la idea de la desestructuración, no nada más de la estructuración, sino de cómo se desestructuran estos niveles. Entonces, bueno, eso es más o menos lo de tiempos complejos. No sé si hubiera algo más que les interesara. Sí, sobre la parte desde dónde pensamos el pensamiento visual contemporáneo, desde dónde se está comprendiendo. Es algo muy amplio por lo que... el pensamiento visual contemporáneo. El pensamiento visual contemporáneo tiene que ver con darnos cuenta en esta complejidad que lo que estamos viendo es histórico, caduca y que no siempre tiene que ser lo mismo. La idea de la construcción de la realidad. Yo, como lo tomamos aquí en el proyecto entre la investigadora Carolina Acosta y su servidor, es la idea de una fragmentación y darnos cuenta que la forma en la que vemos es histórica y es fallida y está caduca. Entonces utilizamos la idea de régimen escópico y la idea del imaginario, sobre todo como se nos revela en Jacques Lacan, pero bueno, partiendo de Freud. El imaginario es un nivel previo al lenguaje que tiene que ver con la gestualidad, con el cuerpo y que tiene que ver con la fragmentación. O sea, es previo a la conceptualización, previo al anudamiento simbólico, sino que tiene que ver con una idea más del plano de lo fantasmal, ¿sí? De lo imaginario, es decir, de la fantasía, de la ficción, ¿sí? Y damos cuenta cómo esa ficción sostiene esa percepción. O sea, siempre para percibir algo hay que hacer un como si, un esfuerzo semiótico que tiene que ver con un imaginario, y en este sentido, desde ese plano que es el anclaje con la realidad, de los cuerpos anclados en la realidad, damos cuenta de su potencial, ¿sí? Tanto para, digamos, el régimen escópico en el sentido de todos los medios de comunicación masivos, la publicidad y cómo esto se juega en los cuerpos, pero al mismo tiempo las emergencias y los multiversos o multiversiones que se crean, ¿no? Entonces, bueno, más o menos con eso tendría que ver esa segunda parte del pensamiento visual contemporáneo, con un régimen escópico y un imaginario
para pensar en la idea transdisciplinaria como una posibilidad que nos haga ver esta complejidad. Bueno, y ya para ir terminando, la parte de cómo se podría aplicar esto, porque bueno, ahí está la crítica de que la teoría no se aplica, que la complejidad que no tiene aplicación. ¿Cómo ustedes fue que aplicaron estas nociones? Y sí, el proyecto tenía una aplicación, a ver, pues estaba con los jóvenes, ¿no? Sí. La idea de imaginar juventud a partir del relato mediático publicitario, el caso de la Fundación Universitaria de los Libertadores en Bogotá. Entonces, bueno, tuvo que ver con analizar o pensar el imaginario como un dispositivo de gestión, de regulación, donde pudiéramos ver las formaciones de lo social. Entonces queremos investigar las formaciones de lo social, no a partir de regularidades ni universalidades, sino a partir de discontinuidades y de emergencias. Entonces, reinventamos, pusimos a jugar categorías o nociones epistemológicas para poder ver algunas nociones, conceptos, categorías, y lo que vimos, bueno, pues fue primero apostar por la recordación del relato publicitario, un relato en nivel de resonancia, ¿no? Pues bueno, se le preguntó pues a los jóvenes sobre qué recordaban de alguna publicidad o qué recordaban de algún programa o cuáles eran sus momentos favoritos de la televisión. Entonces bueno, para sacar pues fue complicado, pero de ahí se hicieron grupos focales donde se proyectaban algunos comerciales y algunos pedazos de programas, y a partir de ahí se hacía una interacción compleja y más psicoanalítica con el grupo, en el sentido de poder ver gestualidad, el lapsus, lo discontinuo, los movimientos del cuerpo, los énfasis del discurso, ¿sí? No centrados en el discurso, sino en lo de alrededor del discurso, lo más allá del discurso. Es decir, por eso es la idea del psicoanálisis, la idea de la discontinuidad, la idea de la no regulación. Entonces, bueno, los grupos focales nos arrojaron ideas como que pues hay una tendencia, ¿no? Este imaginario de juventud estaría constituido por universales, un joven universal, ¿no? Que existe en todos lados de la misma edad, una versión etapista de la sociedad, en donde el joven es una categoría que aplica para cualquier contexto, ¿no? Lo cual, bueno, pues es bastante ingenuo, me parece. También hay una idea de la potencia social, el joven como atractivo, potente, bello, ¿sí? Vigoroso, y en ese sentido ligado a la idea de estabilidad, éxito, trabajo, productividad, y esta etapa de preparación para la productividad. La juventud como una preparación para la productividad, una categoría universal y una belleza deseable por todos los niveles de la sociedad. Y por último vemos una idea del gran otro, que tiene que ver con los imaginarios, es decir, este anclaje entre lo imaginario y lo simbólico, según Zizek y Lacan, tiene que ver con un gran otro, un tercero, excluido o no visible o no visto, pero que está presente de la interacción. Este gran otro en el imaginario de juventud tendrá que ver con la autoridad, la necesidad de la autoridad y de la protección, ¿no? Entonces, bueno, estos son como los elementos que podríamos ver. Y pues de conclusiones que se vio fue la publicidad como una naturalización apolítica y desterritorializada de los jóvenes. Es decir, un joven sin territorio, sin una defensa, sino más bien interesado en el consumo, la belleza, la productividad, el mantenerse universalmente joven. Y al mismo tiempo la emergencia de formas recreativas y creativas de resistencia. Entonces también hay una gran parte de los estudios visuales donde vemos que el joven, desde los imaginarios, al no poderse controlar ni domesticar del todo ese plano tan ambiguo de la humanidad, tan enigmático, desde ahí surgen posibilidades creativas únicas, bueno, que siempre habían estado pero que hasta ahora las podemos ver. Entonces, bueno, en ese sentido va el proyecto, pues, no sé. Sí, o sea, ¿cómo seguirlo? Digamos ¿cuál es la apuesta que ustedes tienen o emprenden con este este sí, proyecto? pues los invito a
pues a seguir este módulo y las publicaciones que van a entrar en los próximos meses. Y bueno, pues orientarnos por este nuevo campo que sería el pensamiento visual contemporáneo, en donde la formación teórica pues le hemos dado mucho énfasis, la formación epistemológica transdisciplinaria, la posibilidad de conectar campos, conceptos, niveles, metodologías. Esa es la parte que nos interesa, y porque los tiempos complejos ya nos dan esta posibilidad de invención radical, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir esto, ver esos videos, pues esperemos su retroalimentación y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ese ha sido el profe Javier. Por nuestra parte, pues ha sido todo. Tener en cuenta la idea de régimen escópico, lo que nos mencionaba sobre la discontinuidad y las emergencias, y la importancia de la reflexión transdisciplinaria y epistemológica, la formación teórica, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos sigan este módulo que nos presentó el profe Ávila, muy interesante, ¿no? Y a indagar sobre los tiempos complejos. Muchas gracias, compañeros. Chao.